Bueno, este mensaje que el Señor puso en mi corazón, iglesia, se llama Restauras mi tabernáculo con alabanzas y adoración. Amén. Estamos caminando en la vida y el Señor está restaurando su presencia, nuestro tabernáculo con su presencia, y tiene que ser con alabanzas y adoración. Amén. Hechos 7:44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, vemos el primer tabernáculo de Moisés, peregrinando por esos desiertos, en peligro, en persecución, en circunstancias, en aflicciones, en desierto fuerte, ¿verdad? Peregrinando. Pero nunca la presencia de Dios se separó de su pueblo Israel. Cuando el pueblo de Israel se humillaba, descendía su presencia en una nube, los guiaba como el fuego, los guiaba por el desierto, y allí la presencia se derramaba, ¿verdad? Allí está el primer tabernáculo. Asimismo, nuestra vida, pasada por fuego, pasada por prueba, pasada por circunstancias, pasadas por sequías, pasada por periodos fuertes, nunca la presencia de Dios, como dice la canción de Miri, nos ha abandonado, ¿sí? Amén, diga amén, hermano. Nunca su presencia nos ha abandonado y no nos abandonará. Y allí está ese primer tabernáculo, allí está nuestra vida delante de Él, allí está sembrada su palabra, indeleble su palabra aquí sembrada en nuestro ser. Está su ley, está su vara, está todo lo que contiene el tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo pasó por muchos periodos, pero ¿qué pasa? Sin embargo, en Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y en Hechos 15 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y separaré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces llega hasta David el tabernáculo, reducido en una sola cosa, en el arca del pacto, porque esa tienda se montaba, se desmontaba, se quitaba, se ponían, los hijos de Israel iban para allá, iban para acá, y se preservó ese tabernáculo en el arca, ¿ok? Entonces Dios nos dice: restauraré tu tabernáculo, el tabernáculo caído de David, que está ya para el tiempo de David. Amén. Lo levantaré, lo restauraré como en el tiempo pasado, como las glorias pasadas. ¿Y qué significa que Dios restaure nuestro tabernáculo? ¿Qué significa que Dios en David nos hable de nuevos tiempos, de nuevas sazones? Cuando David muere Saúl y David asciende como rey de Israel, él en Jerusalén construye su casa, muchas casas, y la llama la gran ciudad de David. Esta es su casa, la mega ciudadela de David viene a ser su pequeña casa, ¿ok? Y él anhela, él sueña, él no duerme, él no hace otra cosa que anhelar traer el arca del pacto a su casa, ¿ok? Dios no le permitió construir el templo, pero Él le construyó una tiendita a su arca, al arca de Jehová. El arca de Jehová estaba fuera de Jerusalén, en casa de un sacerdote, una familia sacerdotal, Obed-Edom, y permanecía allí el arca guardada. Y él anhelaba traerla, anhelaba con todo su corazón, no hacía más nada.
¿Verdad que nosotros, hermanos, anhelamos la presencia de Dios? Dígame. No comemos, no dormimos, no hacemos otra cosa. No, vendemos solamente TLC. Pero no hacemos otra cosa sino anhelar. Nuestra carne anhela la presencia de nuestro Dios. Amén. Así debemos ser. A este punto debemos llegar. De anhelar la presencia, traer esa arca del desierto, traerla, arrebatar esa presencia de Dios y traerla a nuestra casa espiritual. Amén, hermanos. Entonces, esos somos nosotros. Estamos allí anhelando, como David, traer a nuestra casa la presencia de Dios. Y en Primera de Crónicas 15 es el capítulo por excelencia de Crónicas para describir el tabernáculo de David que va a ser restaurado en nuestras vidas. Amén. Primera de Crónicas 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, es que David es impresionante. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y sirvan perpetuamente. Dio una larga lista de levitas. Y al final les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Primeramente, ¿qué nos dice la palabra? Santificación. Amén, hermano. Santificación. Debemos santificarnos continuamente en el agua, en el lavamiento del agua, por la palabra como iglesia de Cristo que somos. Amén. Estamos en ese proceso de santificación en nuestra vida. Caminando en el proceso de santificación donde nuestra vida toma la palabra de Dios, tomamos lo bueno, desechamos lo malo de nuestro ser. Y eso, hermano, es un levitazgo. Nosotros somos aquí la iglesia de Cristo, real sacerdocio, nación santa, escogidos y apartados ¿para quién? Para Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces estamos en ese camino de santificación. Lo primero, santificación. Esto, aquí comenzamos a ver el tabernáculo de David. Primeramente, diga conmigo, santificación. Amén. Pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus sombras, sobre las barras, como Dios lo había establecido en Moisés en el desierto. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, y que resonasen y alzasen la voz con alegría. Segundo punto, sacar los instrumentos de los cantores con sus instrumentos, salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alcen la voz con alegría. Segundo, santificación. Ahora viene sacar los instrumentos y reunirlos para tenerlos dispuestos para adorar y alabar a Dios. Amén, hermano. Tú eres el tabernáculo, nosotros somos el tabernáculo y nosotros debemos reunir en nuestro ser todos los instrumentos musicales para adorar a nuestro Dios, para que nuestra vida adore a Dios y en ese proceso venga la restauración. Amén. Tú tienes tu voz, tú tienes tu corazón, tú tienes tus miembros. Tenemos aquí todos nuestros instrumentos dispuestos para Dios. ¿Esa es una pregunta o una afirmación? Tenemos todos nuestros instrumentos, hermanos, dispuestos, todo nuestro ser, toda nuestra música, todo lo que somos por dentro, todo salterio, toda arpa, todo címbalo, para estar delante de Dios continuamente adorándolo. Entonces vamos a reunir todos esos instrumentos musicales, ¿sí? Todos nuestros miembros, todo nuestro ser, toda nuestra voz.
cuando nos disponemos, hermanos, para adorar a Dios, esto debe ser así. No solamente aquí, en este momento, en esta hora, sino en nuestra casa, en el lugar de nuestra morada, en el lugar de nuestra vida. Y como pasa la vida, nosotros debemos convertirnos en instrumentos de adoración para Dios. Amén. Segundo punto de la restauración de su tabernáculo en nuestras vidas. Entonces los levitas designaron a Enán y una cantidad de gente, de personas, de levitas, ¿ok? No los vamos a mencionar, hermosa para Dios. Y David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron al altar del arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría. Diga, hermano, con alegría. Pero dígalo con alegría. Con alegría. Tercer punto, con alegría. Sin este sentimiento divino, no había paso del arca de Dios a Jerusalén. Amén. Entonces la alegría es un sentimiento divino, ¿verdad? Dios lo decretó así. Tiene que ser todo el mundo con alegría. Vamos pues, vamos con el arca de Jehová con alegría todo el mundo. Un aplauso, con alegría. Con alegría. Entonces, vamos a recordar un episodio de la historia muy bonito acerca de la alegría. En el siglo XVIII, inicio, o más o menos mitad, no sé, no sé exactamente, inicio del siglo XVIII, la Filarmónica de Londres le pide a Ludwig van Beethoven crear su 9ª sinfonía, ¿ok? Pero que esta vez sea con tonos un poco más alegres para los nuevos tiempos que estábamos viviendo. Entonces le delegan a Beethoven crear su 9ª sinfonía. Y él pasa 10 cortos años creando su 9ª sinfonía, en 4 movimientos. El cuarto movimiento lo compuso con el nombre Himno de la Alegría. Este Himno de la Alegría está basado en la Oda de la Alegría de un poeta alemán demasiado de renombre, Friedrich Schiller. Estamos comenzando. Y él dijo, necesito musicalizar tu poema, porque hay algo que vibra dentro de mí con este poema. Este poema recoge de parte de Friedrich Schiller aquellos vientos de fraternidad, igualdad, libertad, aquellos vientos de cambio, esos lemas que estaban sucediendo desde la Revolución Francesa hasta ese momento. Venía la Revolución Inglesa, para así las revoluciones empezar a dar un giro y un cambio en el mundo. Y él dice, necesito este poema musicalizarlo, aunque ya está en una oda. Entonces, él toma el poema, lo musicaliza. Él agrupa una multitud y un coro enorme, pero enorme, no sé cuántas personas, pero muy grande. Y al momento de la inauguración, de la exposición de su 9ª sinfonía y del último movimiento, específicamente el cuarto, hubo una explosión como una bomba atómica en el mundo cultural, en el mundo incluso político, en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Él inaugura su cuarto movimiento llamándose Himno de la Alegría. A partir de ese momento, el Himno de la Alegría se convirtió en símbolo de libertad individual. ¿Por qué? Porque él fue pionero del romanticismo. Él venía, las épocas venían del clasicismo, una época muy rigurosa, de muchos estereotipos, de mucha rigurosidad en cuanto a la música, las artes. Y todo artista, todo compositor simplemente creaba, pero su obra no era suya. Entonces, a partir de este himno, la explosión cultural en el mundo fue tan, pero tan importante que él rompió paradigmas. Todos los actores, compositores,
sonetos, ballet, danza, poemas, tuvieron sus obras y pudieron a partir de allí ganar dinero gracias a su trabajo artístico. Entonces, si Dios derramó en ese momento en el espíritu humano, en el nivel humano, con este himno de la alegría, un cambio, una revolución, entonces, hermanos, ¿cómo no la iglesia de Cristo presentándonos con alegría para llevar la presencia de Dios? No vamos a romper paradigmas, no vamos a romper cosas fuertes en el mundo para que la presencia de Dios se manifieste, hermano. Amén. Disculpen lo que voy a hacer, pero el himno dice: escucha, hermano, la canción de la alegría, un canto alegre que evoca un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, donde los hombres volverán a ser hermanos. Disculpen. Disculpen eso, por favor, pero hermanos, es la belleza de llevar la presencia de nuestro Dios con alegría, lo que vamos nosotros en el nombre de Jesús cuando Dios agarre y tome a su iglesia en manifestaciones de todo tipo, en manifestaciones artísticas, en manifestaciones sociales, en manifestaciones políticas, en manifestaciones de todo tipo, lo que hará que con alegría de Dios, la presencia de Dios se restaure en nuestro ser y en la iglesia. Amén. Amén. Entonces, con alegría. Continuemos con Primera de Crónicas. Dice: de esta manera llevaba Israel todo el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de las bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Cuarto, disponernos para hacerlo. Disponernos. Dios nos llama, ahí estamos. Dios nos dice, allí vamos. Disponernos a hacer y a llevar el arca de Dios con alegría. Amén. Disponerlo. Y recordemos entonces la película de Richard Gere cuando danzó delante de la presencia de Dios, hermoso con su efod para llevar al pueblo a Jerusalén. Entonces, 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia va a tener menosprecio. Por supuesto que sí. ¿No creen ustedes que en esos 10 años a Beethoven le dijeron eso no tiene sentido o X? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, el menosprecio siempre va a existir. Si no nos menosprecian, más bien se dice que algo está pasando. Porque siempre Satanás con su cuento, con su menosprecio, con su necedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo David? Y por favor, yo quiero que nos los grabemos. David le dijo: fue delante de Jehová, escucha, quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe del pueblo de Jehová. Por tanto, danzaré delante de Jehová todas las veces que sea necesario. Amén. Porque fue delante de Él y fue delante de Él y es delante de Él que nosotros danzaremos y llevaremos el arca de Dios, de su presencia, al mundo. Amén. Y aún me haré más vil que esta vez a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Seremos viles delante de los ojos, pero seremos honrados delante de todo el pueblo de Cristo que le va y se va a unir a nosotros a alabar y adorar a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano.
Porque así trajeron el arca de Dios y lo pusieron en medio de la tienda de David, que David había levantado, y ofrecieron holocaustos y sacrificios delante de Dios. Y repartió a Israel, así como a hombres y a mujeres, cada uno una torta de pan, provisiones, una pieza de carne, una torta de pasas. Aquello fue hermoso, la presencia de Dios se entronó en ese lugar, en Jerusalén, en Sión. Asaz el primero, el segundo después de él, Zacarías, todos los sacerdotes y la casa sacerdotales, con sus instrumentos, con salterios y arpas. También los sacerdotes Benanías sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. Entonces, hermanos, sabemos que si nuestra morada, 2 de Corintios, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un arca del pacto y un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y a esa casa espiritual nosotros vamos a ir llevando